Son 100 días de confrontación, pero si hay un tema que me ha llamado la atención es lo que dijo ayer o anteayer en Andahuaylas, ¿no es cierto? Que lo que hace es simplemente volver a polarizar. Habla pues de los poderes fácticos, habla de los pituquitos, ¿no es cierto? Más polarización, más división, ¿ese es el objetivo de ese gobierno? Yo no diría que es el objetivo del gobierno, es la herramienta que está utilizando el gobierno. El gobierno en realidad lo que ha hecho es construir un enemigo común. El empresario, las clases altas peruanas, los ricos, son los enemigos del pueblo y así lo está vendiendo. Es la clásica lucha de clases marxista-leninista. Los dictadores o digamos los gobernantes radicales de izquierda lo que necesitan es un enemigo común. Quieren unir al pueblo detrás de un enemigo y es muy fácil enfrentarlos al empresario, al gran empresario, a los pituquitos, como ha llamado el presidente. Lo que ocurre es que el presidente y el gobierno en realidad se ha olvidado que ya no están en campaña y que tienen que gobernar. Entonces es muy fácil salir a las plazas, buscar alzar a las distintas poblaciones que están descontentas con lo que viene sucediendo y para ello necesitan a este enemigo. Y es muy fácil pero además yo quería conversar contigo sobre una encuesta, por ejemplo. O sea, ¿por qué puedes sentir que está como que ganando espacio con estos discursos? Pero, por ejemplo, ha habido una encuesta que se ha publicado el día de IEP, y que debería de preocuparle un poco. No sé si tenemos las cifras ahí. Entonces, por ejemplo, aprobación de Pedro Castillo en el sur. En el sur dice 57,9% que tenía, ha bajado a 42,2%. Otro cuadro, por favor, que es en el caso de las zonas rurales. Aprobación de Castillo en la zona rural es de 54,7%, ¡fum!, ha bajado a 40,6%, 14 puntos prácticamente. En el anterior era también más o menos 15 puntos. En los sectores de E, mira tú, de 49,0 a 40,8, o sea, 9 puntos en los sectores de E. Bueno, igual tengo que mencionar el tema de esta ficha técnica. Ahí va, que es la ficha técnica, es encuestador del Instituto de Estudios Peruanos, tiene todas las resoluciones del jurado. Una muestra de 1.224 entrevistados en 24 departamentos, 155 provincias y 436 distritos. ¿Eso lo puede estar preocupando? ¿Eso lo puede estar desconcertando? Sin duda, sin duda. Y lo que tú estás leyendo en estas encuestas, lo que te están reflejando es que Perú Libre y Pedro Castillo en campaña levantaron mucho las aspiraciones de estas poblaciones. Y en los primeros 100 días de gobierno no han cumplido sus promesas. Entonces, lo que está ocurriendo es que estas poblaciones están descontentas, se sienten defraudadas por el gobierno. Claro, pero entonces eso significaría una presión para cumplir con esas promesas que sabemos que tampoco van a conducir a nada porque no son la solución del problema. Sin duda, es una presión de las bases de Perú Libre hacia el gobierno, hacia Pedro Castillo. Y aquí también hay un tema respecto a esta polarización que mi impresión es que termina distrayéndonos de lo principal, de lo importante. Mientras yo te creo al monstruo de los pituquitos y de esta derecha que ha gobernado 200 años, dicen ellos, te distrae de lo importante, que son otras reformas. Entonces dicen, y eso lo cambiará la Constitución, pero realmente, ¿cuál es el principal problema en ese sentido? En realidad, el principal problema que tenemos en el Perú es un problema de gestión pública. El Perú es un país de ingreso medio alto que tiene recursos, pero que no tiene la capacidad de sacar adelante proyectos. No logra sacar adelante proyectos de infraestructura, no tenemos carreteras, no tenemos caminos que unan los pueblos, que sean caminos que respondan a un país de ingreso medio alto. Tenemos problemas de acceso a agua y saneamiento, serios y gravísimos problemas en el sector salud que se han transparentado durante la pandemia. Tenemos un serísimo problema en el sector educación, lo estamos viendo hoy día. Tenemos casi 2 años a los chicos fuera de los colegios, no se han realizado las inversiones necesarias en la infraestructura y no solo eso, hoy día tenemos un ministro de Educación que quiere tirarse abajo la reforma magisterial, quiere que los profesores no pasen las pruebas y quieren que ellos sean nombrados. Entonces, sin duda, tenemos una población
que necesita que el Estado comience a funcionar y que se ocupe de ellos. Y en lugar de darnos cuenta el serio problema de gestión pública que tenemos un gobierno que se enfrenta a los empresarios, que polariza, que busca ganar con el enfrentamiento de los peruanos. Sí. Los peruanos ya estábamos divididos hasta antes de la campaña y ahora lo estamos aún más. Claro, pero y sobre esa base es que precisamente se construye esta salida como que la Constitución te va a salvar de todos esos problemas que tienes. Y por ahí no va. Por ahí no va. Por ejemplo, te quiero poner un ejemplo. Ellos hablan del derecho constitucional al agua, ¿no? Entonces, al día de hoy, si nosotros leyéramos la Constitución, encontraríamos que el acceso a agua está inscrito en la Constitución como un derecho. Sin embargo, el que llegue a la Constitución no significa que al día siguiente, mágicamente, todos los peruanos van a tener acceso a agua A pesar potable. de que el problema existe. A pesar de que el problema existe. Y que es bastante serio, mucho más de lo que muchos pueden creer. Mucho más de lo que realmente sabemos y consideramos. Pero el problema va porque, no porque esté en la Constitución, con una varita mágica vamos a hacer que todos los peruanos tengan acceso a agua potable. La única forma de lograr llevar servicios es a través de la gestión pública. El Estado tiene que financiar proyectos de agua y de saneamiento, y para eso necesitas gestores públicos, necesitas recursos y necesitas sacar adelante proyectos de infraestructura. Porque el derecho está en la Constitución no significa que al día siguiente lo vamos a lograr. Claro. Y eso es sumamente importante porque lo que estamos viendo en esta campaña que está buscando una nueva Constitución, están engañando al pueblo, les están haciendo creer que con esta nueva Constitución sus problemas se van a resolver. Y en realidad ocurre exactamente lo contrario. En los países de Latinoamérica, donde han llegado gobiernos de izquierda que han implementado la misma estrategia de Pedro Castillo, lo que ha terminado ocurriendo ha sido lo contrario. Se ha ralentizado el crecimiento económico, ha habido mucho menor reducción de pobreza y por lo tanto menos puestos de trabajo y no se ha logrado sacar adelante los distintos proyectos que las poblaciones necesitan. Ahora, aquí también hay otro problema y es que esta polarización, de alguna manera, si bien es cierto, es fomentada con mayor fuerza desde Perú Libre, desde el presidente de la República, existe también, incluso lo vemos en el Congreso de la República. Esto, ¿cómo lo ves? Porque hay una preocupación cuando dice vacancia, vacancia, pero no nos ponemos a pensar en todo lo que eso puede terminar desencadenando. ¿Tú cómo ves ese escenario? Mira, la vacancia es bastante complicada, primero porque si vamos hacia una vacancia, tendríamos que, primero vacarías al presidente, a Pedro Castillo, y luego necesitarías ir a una segunda vacancia para la vicepresidenta, ¿de acuerdo? Luego asumiría la presidencia de la República, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que tiene 9 meses para convocar elecciones. ¿Y qué partidos políticos se van a presentar? Los mismos. Van a ser los mismos. ¿Qué líder político tenemos hoy día que pueda asumir la oposición del país? Tenemos un gobierno radical de izquierda, marxista, leninista, y no tenemos una oposición que pueda hacerle frente. Con esa fuerza, por lo menos, que se espera. Claro, entonces, por lo que te entiendo es que podría salir otro Castillo, otro radical, o sea, Bermejo, lo que siempre se decía, otro Antauro, ¿no es cierto? Se corre riesgo si no se trabaja antes haciendo precisamente política desde diversos sectores, porque la idea que se quiere es un pluralismo. Así es, porque en realidad lo que necesitamos es volver a traer a los ciudadanos a la política. Necesitamos que los ciudadanos entiendan que durante demasiado tiempo nos hemos desentendido de la política. Los ciudadanos que creemos en este país, que este es nuestro país, que queremos sacarlo adelante, necesitamos regresar a la política, militar en partidos políticos o no militar en partidos políticos, pero hacer política, exigir rendición de cuentas, buscar líderes que realmente nos representen. Eso es lo que los peruanos queremos. Además, Roxana, el otro problema es que perderíamos un año más entre una vacancia, la otra y nuevas elecciones y el Perú no puede seguir perdiendo el tiempo. La pobreza ha regresado a niveles del 2010. Hoy en día estamos en 30% de pobreza. La informalidad está en 78%. Los peruanos han sufrido realmente la pandemia y no podemos dejarlos de lado. Claro. Necesitamos que el gobierno haga aquello para lo que fue elegido, gobernar.
pero ¿hasta qué punto aguantar todos estos desaciertos también? Es que ese es el tema. El Pedro Castillo no está gobernando. Y no está gobernando, no hay un plan claro ni en energía y minas, ni en No, transportes. hemos visto ni en transporte, ni en educación, Ni ni en nada. salud, ni en educación, ¿no? Entonces hemos visto a gente de la PCM exaltando la violencia en los campamentos mineros. Hemos visto al ministro de Educación que no piensa continuar con la reforma magisterial, ni piensa que los chicos van a regresar a clases en marzo del 2022. Entonces estamos viendo lo que sucede con el ministro de Transportes. No hay un gobierno, lo que tenemos es desgobierno. Claro, y pero- quienes sufren somos todos los peruanos. Pero yo siento que ya empieza a sentirse eso solamente con el tema del alza del dólar. Los transportistas, uno de los pedidos más importantes es el precio de la gasolina nos está afectando y es por eso que están llevando la propuesta de los subsidios, para ver cómo se puede cubrir esa alza que los ha afectado y ya se está viendo también en los mercados. Eso se está convirtiendo al mismo tiempo pues, en una olla de presión social. Sin duda, porque además acuérdate que Pedro Castillo llegó al gobierno con un eslogan muy claro: no más pobres en un país rico. Y lo que ha sucedido es que con la incertidumbre que él ha generado desde que llegó a Palacio de Gobierno, el dólar se ha disparado y esto se ve reflejado en el precio de la gasolina, en el precio de los alimentos. Y lo que está sucediendo en este momento es que la gente, el sueldo que recibía no le alcanza. No le alcanza para ir al mercado, no le alcanza para el transporte público. Entonces, no es que no haya más pobres, es que estamos aumentando la pobreza. Así es. Y ya, para ir cerrando, los empresarios, los profesionales jóvenes no parecen interesados en la política. Y, No. y eso es bien preocupante, porque prácticamente es como dejar a la deriva y poner en bandeja de plata, aquí lo tienen. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué falla en esa reflexión? Creo que durante muchos años hemos cuestionado a la política, le hemos dejado el espacio a los peores, hemos tenido muy malos políticos. La corrupción creo que nos asquea a todos y de pronto hay un divorcio entre la política y la economía. Los ciudadanos no nos damos cuenta que aquellas personas que llevamos al poder, sea a Palacio de Gobierno o sea al Congreso, deciden nuestro futuro, pero deciden nuestro día a día. Cada ley que pasan, cada acción que toman, decide qué cosa podemos hacer. Pueden coaptar nuestras libertades. Puede ocurrir lo que ha sucedido ahora con Castillo, el precio del dólar que nos está afectando a todos los peruanos. Entonces, lo que necesitamos es regresar a la política, entender que si la gente que está preparada y la gente que se quiere quedar en este país, que no se quiere ir y que quiere construir un país para todos los peruanos con una visión de futuro, tiene que entrar a la política, porque si no, ¿en manos de quiénes vamos a estar? Ya estamos en manos de los peores, tenemos un Congreso que no nos representa, no tenemos una oposición política. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así? Bueno, y estamos además a puertas de otros procesos políticos, ¿no? Tenemos ya viene alcaldes, presidentes regionales, dicho sea de paso, que merecen también replanteamientos en ese sentido, pero hay que enfrentarlo. Así es, y mira, Roxana, que las elecciones del próximo año son muy complicadas, porque si no presentamos buenos candidatos, los gobiernos regionales y locales tienen presupuestos gigantescos. Si dejamos que gente cercana a Perú Libre gane las municipalidades o los gobiernos regionales con canon, vamos a terminar de perder el país. Entonces, sí necesitamos a los jóvenes en la política, sí necesitamos a aquellas personas que quieren venir a defender las libertades de los peruanos y las libertades económicas, civiles, políticas, sociales, los necesitamos en la cancha. Hay una batalla que dar porque necesitamos salvar al Perú del marxismo y del leninismo. Parece que todavía no nos hemos dado cuenta de lo que es el monstruo al que nos estamos enfrentando. Y una oferta de cambios, porque sí se requieren cambios, pero cambios en democracia, cambios Así es. con una mirada técnica. Así es, sin duda. La Constitución del 93 es mejorable, es perfectible, pero en el Congreso planteemos propuestas para mejorarla. No planteemos una constituyente que va a destruir la Constitución que nos ha traído a donde estamos hoy día. Bien, María Cecilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto. Gracias a ti. Bien, y nosotros nos vamos a una brevísima